Continuando con nuestra serie de El reino de los cielos, las bienaventuranzas, es como están formados aquellos que están o que estarán en el reino de los cielos. Acompáñame a leer la historia de Bartimeo, que se encuentra en Marcos 10, del versículo 46 al 52. Salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego, llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Así que llamaron al ciego. «¡Ánimo!», le dijeron, «levántate, te llama». Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», le preguntó. «Rabí, quiero ver», respondió el ciego. «Puedes irte», le dijo Jesús, «tu fe te ha sanado». Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Estamos estudiando la bienaventuranza que está en Mateo 5, versículo 3. Nos está hablando no de bienaventurados los que son pobres, porque en la cultura oriental la pobreza no es bien vista. La pobreza es más bien como un castigo para aquellos que no tienen fe en Dios Todopoderoso. Bienaventurados los humildes, los que se humillan a sí mismos, los que se despojan de un estatus social en el que se encuentran para hacer una petición por alguna necesidad o por alguien en especial. Descubrimos también que la palabra pobre significa mendigar. Un mendigo como Bartimeo que acabamos de leer, que una persona con un estatus social que se despoja de todo lo que tiene para ir a mendigar. Se humilla en Oriente. Mendigar es alguien que se despoja para venir a solicitar alguna petición, hacia alguna necesidad o hacia alguna persona. Quiero dejar en claro que los discípulos no eran pobres. Quiero dejar en claro que la pobreza está mal vista en Medio Oriente. La pobreza en Oriente es más comparada con alguien que no tiene fe. Quiero darles dos puntos importantes para hacer entender que Bartimeo no era una persona pobre, mas sin embargo estaba mendigando. Número 1, su nombre, del griego Bartimeo, que significa hijo de Timeo. En Oriente solo se ocupaba el nombre y el apellido para hablar de personas que son importantes. Hay otros ejemplos de otros ciegos que también están en la Biblia. Por ejemplo, en Marcos 8, 22 al 26 habla del ciego de Betsaida. En Juan 9 habla del ciego de nacimiento, pero en ninguno de los dos casos no hace mención de sus nombres. Los nombres bíblicos tienen un significado con el rol que están jugando dentro de la historia en las escrituras. Por ejemplo, una mujer que es bonita era una mujer llamada Tamar. Tamar significa palmera. Bartimeo, Timeo, significa apreciable, significa honrado, significa estimado. Y tiene mucho que ver con el rol que está haciendo dentro de la historia, dentro de la misma escritura. No era alguien común. Lo segundo que quiero que veamos para dejar ver que Bartimeo no era una persona pobre es la capa que portaba. En el versículo 50 dice que él se levantó y arrojando su capa fue a ver a Jesús. Lucas 22:50 dice: «Y el que nada tenga, que venda su manto o su capa y compre una espada». Fíjese, el valor que tenía una capa era mayor que el de una espada. ¿Por qué la Biblia deja ver este pequeño detalle que es el de la capa de Bartimeo? Uno, que ocupaba la capa para ponerla en el suelo y que ahí aventaran las limosnas los que pasaban. No concuerdo con esa idea. Dos, por un estatus social que él tenía, porque la capa representa un estatus social y la ceguera representa un castigo de parte de Dios. Así es como era visto Bartimeo en ese tiempo allá en Oriente. Los detalles nos dejan ver que para Bartimeo su problema no era económico,
se hizo mendigo a sí mismo porque teniendo un estatus social renuncia a él, se humilla a sí mismo por un sentimiento de culpa, tal vez por una reprensión de parte de Dios. Está mendigando, procurando, buscando que pasara enfrente de él algún profeta o algún siervo de Dios que pudiera hacer que recobrara la vista. Bienaventurados aquellos que se someten a un estado de humildad por su condición. Bienaventurados aquellos que se someten a un estado de humildad para mover a Dios a misericordia. Bienaventurados aquellos que se someten a un estado de humildad infringido por uno mismo. 3 cosas que tenía muy clara en su mente Bartimeo. Número 1, sabía lo que quería. Jesucristo llega y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que recupere mi vista. 2, sabía a quién pedirle. Cuando escuchó que era Jesús el que venía, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, que está invocando a Jesús, hijo de un rey, haciendo uso de ese apellido que tenía Jesús. Y número 3, Bartimeo sabía cómo se le pedía. Se le pedía renunciando a su estatus el que se encontraba, haciéndose humilde y obediente a Jesucristo, hijo de David. No puedes ser humilde si no tienes un estatus al que renunciar. Jesucristo renunció a su forma de Dios, haciéndose semejante a nosotros, y siendo semejante a nosotros, renunció a su humanidad para entregarla por causa de nosotros. ¿Por qué es tan necesario ser humildes? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque está hablando de una herencia importante lo que estamos leyendo. Bienaventurados aquellos que son humildes, aquellos que mendigan, aquellos que despojándose de un estatus al que tienen, se hacen menores a otros por causa de alguna petición o por causa de pedir por alguien más. Es importante porque estamos hablando del reino de los cielos, y los que heredan el reino de Dios, esos solamente son los hijos. Ellos heredarán el reino de los cielos. Salomón, que tuvo un éxito real en lo económico, en lo militar y en lo social, un éxito contundente, nos lo enseña. Se le aparece Dios en un sueño y le pregunta: ¿qué es lo que quieres? Y Salomón, siendo el rey de todo, no le pidió más riquezas, no le pidió más poder, le pidió sabiduría y ciencia para gobernar a ese pueblo del cual lo habían puesto como rey. Al ver el Señor que no pidió riquezas ni poder, le concedió eso que pidió y le concedió todo lo demás. Mateo capítulo 11, versículo 28: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te cambia todas esas cargas que tienes por la carga que Él te da. Te pido que seas manso y humilde de corazón, y Él te quitará ese trabajo y esa carga que has estado cargando de hace mucho tiempo. Los esperamos la semana que entra. No se siga perdiendo este tema hermoso del reino de los cielos, del Sermón del Monte. Dios lo bendiga, que esté bien.